Vuelvo a validar si me oís bien, todo ok, ¿vale? Bueno, mi nombre es Pablo García Ansola, yo soy CEO de Aturno, somos una empresa que hace software de planificación horaria para personal y hemos entrado en el mundo de la logística y estamos arrancando en este maravilloso sector. Y bueno, y el objetivo hoy es hablaros de la planificación, ¿vale? Y le hemos dicho como el arte de planificar, ¿no? Es decir, ahora estamos en un sector complejo, en un sector creciente y lo que nos demandan nuestros clientes, nuestras direcciones corporativas, pues es esa excelencia, ¿no? Conseguir esa productividad y poder sacar ese trabajo adelante y esa cuenta de resultados. Entonces, hoy para nosotros era interesante hacer compartir este contenido con vosotros. Yo creo que hemos preparado una mesa con unos ponentes muy interesantes porque tocamos todas las partes. Tenemos una empresa del sector de la logística como DHL, tenemos un consultor y tenemos la herramienta de software, ¿no? Como tenemos los tres puntos de vista. Entonces, bueno, vamos si queréis, yo no me veo en la capacidad de presentaros, no sé cada uno que se presente, puedo empezar con Anabel, que es la directora de operacional de Excel en DHL. Si quieres, Anabel, presentarte para... Ya lo has hecho, Pablo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de participar en este foro. Y bueno, tal y como ha dicho Pablo, mi nombre es Anabel Huelmo y soy la directora de Operational Excellence para DHL Supply Chain, España y Portugal. Vale, luego tenemos a Álvaro, ¿no? de Dot Consulting, como el socio director de esta empresa que lleva mucho tiempo, ¿no? Implantando, ayudando en el sector. Sí, la verdad es que, soy socio de Dot Consulting, somos una compañía, una consultora especializada en mejorar las operaciones y en el área de supply chain y logística, pues bueno, hacemos multitud de proyectos y encantado de estar aquí y compartir experiencias con vosotros. Y bueno, en último punto tenemos a Hasna, que es del equipo de Aturno, está la directora de consultoría y producto, ¿no? Y también tiene ese punto de vista de herramienta, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias, Anabel y Álvaro, por participar con nosotros. Y sí, como ha dicho Pablo, soy la directora de consultoría y producto en Aturnos y básicamente mi rol es resolver los problemas de nuestros clientes en nuestra herramienta. Vale, pues bueno, ya nos hemos introducido. Yo el otro día estuve pensando cómo empezar, ¿no? Cómo hacer la intro y nos gustaba compartir algún dato y a mí me gusta mucho compartir este gráfico que veis, que es el gráfico que todo director de operaciones siempre tiene en su cabeza, ¿no? Lo que estamos viendo es que es un sector en crecimiento, este año un 4, el año que viene un 3,6, o sea que está creciendo y nuestro director de operaciones siempre tiene en mente ese gráfico, ¿no? Donde tiene su variable de toneladas, ítems, procesos y tiene ese forecast futuro, ¿no? Esa demanda a 2, 3 semanas, 6 meses, ahora hablaremos un poco sobre esta parte, y ese director de operaciones tiene que ser, nosotros lo que vemos es que la planificación es esa armonía, ¿no? Es ser capaz de armonizar esa demanda que me pide el cliente con esa oferta o capacidad productiva, ¿no? que yo voy a dar, ¿no? Siempre nosotros hablamos de esa armonía de la planificación, ser capaz de ajustar al máximo posible mi demanda del cliente, que ahora hablaremos sobre la demanda del cliente, con la oferta, la capacidad productiva que puedo dar, ¿no? Y además estamos en un sector que está creciendo, ¿no? Y aquí las preguntas es, si no planifico, ¿cómo voy a poder responder de forma efectiva, ¿no? a ese crecimiento? ¿Voy a ser capaz de cubrir esa demanda con los mismos recursos? ¿Voy a ser más productivo? ¿Voy a tener que coger más recursos e incrementar los costes, ¿no? Entonces, esta parte que vamos a intentar contaros hoy, que por qué vemos que es necesario planificar para poder responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, iremos hablando de distintos retos que hemos ido analizando para poder hacer esa armonización entre la oferta y la demanda. Y hablando un poco inicialmente, hablamos que el reto 1 para nosotros es la profesionalización del sector, ¿no? Y aquí voy a hablar un poco con Anabel, que se dice que el 59% de los ocupados del sector no ha completado estudios profesionales. O sea, que inicialmente parece que hay una falta de cualificación, pero a la vez los procesos son complejos, ¿no? ¿Cómo estáis haciendo esto en DHL? Pues mira, efectivamente, como bien dices, la planificación es básica y crucial, pero también tienes que tener el equipo perfectamente formado y disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos este reto en DHL? Nosotros hemos creado ya hace unos cuantos años los centros regionales de formación. Son centros regionales de formación donde intentamos recrear
lo que el trabajador se va a encontrar cuando llegue al almacén. Es decir, es un mini almacén con todo el sistema informático o diferentes sistemas informáticos, porque no tenemos, a veces trabajamos con sistemas de clientes, tenemos incluso un simulador de manejo de retráctiles, etcétera, etcétera. Y todas las personas que se incorporan en nuestra compañía previamente tienen que pasar 2 días por el centro de formación con todo un programa muy concreto. Posteriormente, cuando estas personas se incorporan al centro logístico, tienen 2 horas de formación solo y exclusivamente en temas de health and safety, de seguridad laboral. ¿Y por qué invertimos tiempo y esfuerzo en todo ello? Bueno, pues porque para nosotros la formación es básica para garantizar la calidad del servicio, para garantizar la seguridad de las personas y para garantizar, la contención de costes, ¿no? y esa rentabilidad y un valor añadido que se le puede dar al cliente. Y por último, durante todo el periodo de inducción de estos trabajadores tenemos lo que llamamos la figura de multiplicadores, que es un nombre muy feo, ya lo sé, algún día lo cambiaremos, pero son un poco las personas, los tutores que están acompañando a los trabajadores hasta que consiguen hacer el trabajo como se tiene que hacer y con la curva de aprendizaje finalizada. En esa línea lo que hemos visto es que como cada vez el cliente, ¿no?, demanda procesos más específicos. A mí me sorprendía mucho que era inbound, outbound, picking, devoluciones, ¿no? Venimos de otros sectores donde la materia de polivalencia, pero ahora, además de hacer ese proceso de formación, es como muchas derivadas. Sí, totalmente. La matriz de polivalencia es muy básica para lo que vamos a hablar después sobre la flexibilidad, ¿no? Si no tienes una matriz de polivalencia y tienes muy bien identificado qué trabajos puede hacer cada uno de los trabajadores, después no puedes cambiarlos de trabajo dentro de la jornada porque no están formados, ¿no? Así que la herramienta de matriz de polivalencia es un must. Sí, y también, no sé, por ejemplo, Hasna, tenemos el tema de las curvas de aprendizaje, ¿no? O esa parte, ¿no?, que también a veces contamos cuando planificamos, que a mí me gustaba mucho el detalle que tarda el trabajador en coger ese expertise para hacer ese ratio productivo con el que estamos planificando y hacemos esa conversión. Efectivamente, yo creo que el reto de mantener la matriz de polivalencia es que hay un proceso de aprendizaje, los trabajadores tienen que pasar por diferentes fases, entonces esa información muchas veces se pierde en el proceso, ¿no? O sabe hacer una cosa o no sabe, no, pero existen fases, existen grados en el conocimiento que los trabajadores van pasando, entonces hay que mantener esa matriz de polivalencia actualizada constantemente para, como ha dicho Anabel, no planificar respecto a la disponibilidad de los trabajadores, sino respecto a sus competencias reales en el momento. Sino a su productividad, ¿no? Que ser un poco bruto, a lo mejor dices 500 ítems a la hora, ¿no?, de picking. Toda esa productividad pues es algo que va a aprendizaje y estamos viendo que las empresas lo incluís, ¿no?, lo incluís en ese proceso de planificación, ¿no? Ahora mismo en un proceso de formación pues me convierte 200 ítems, semana que viene 500 y ya conseguimos jugar esa productividad. Vale. También, segundo reto que hemos dicho y lo hemos introducido un poco, es la parte de la complejidad en las operaciones, ¿no? Cada vez existen más operaciones, tiene que haber más expertise por parte de los trabajadores y nosotros necesitamos cómo gestionar esa complejidad, ¿no? Y no sé, Álvaro, ¿cómo hacemos esta parte de la gestión de esa complejidad? Bueno, la verdad es que las compañías cada vez se centran más en su actividad core, ¿no?, en su core business, y todas aquellas actividades que no les aportan un valor central las intentan externalizar, ¿no? Y aquí en el sector logístico pues los operadores tienen que ir adquiriendo ciertas tareas que dan mayor complejidad a la planificación, ¿no? Polivalencia de los empleados. Ya no solo tienes que formarlos en las competencias propias de la actividad logística, sino en actividades y en competencias que te requiere tu cliente, ¿no? Desde preparar pedidos, desde el kitting, ¿no?, con formación de kits o de packs, preparación de manipulación de materiales o productos,
o incluso temas de logística inversa, ¿no? Gestionar devoluciones, reacondicionamientos, bueno, todo esto hace que bueno, tengas que, conjuntamente con tu cliente, ¿no? Tengas que tener una buena relación, que te marque muy bien los parámetros para que tú puedas formar y acompañar a tus empleados y darles esa polivalencia y tener esa flexibilidad. Porque bueno, cuanto más te puedas planificar y anticipar a los posibles cambios, pues bueno, más fácil será gestionar toda la fuerza laboral. Claro, porque esa complejidad, decíamos que nosotros necesitamos herramientas, ¿no? Para estimar esa demanda, para cubrirla. Y aquí, por ejemplo, con Anabel, ¿te acuerdas? Hablamos de que vosotros incluso esa complejidad la tratabais con el cliente y también internamente, ¿no? Teníais herramientas capaces de ayudar a estimar esa futura demanda. Correcto. Nosotros, por una parte, recibimos los forecasts de los clientes, pero que, bueno, pues son lo precisos que pueden ser, porque también, bueno, la demanda es muy fluctuante y a veces para ellos tampoco no es fácil hacer esa previsión. Y aparte, bueno, hemos incorporado ya hace años una herramienta de predicción de la demanda. Y esa herramienta lo que hacemos es incluirle, además del forecast del cliente, cualquier evento que por la experiencia que tenemos en esa operación nos puede afectar. Por ejemplo, cliente de cervezas, pues el tiempo es muy importante, ¿no? Cuando llueve, cuando hace mal tiempo, pues salimos menos a las terrazas a tomar una cervecita fresca, pero cuando llega el buen tiempo, pues hay más demanda, ¿no? Parece increíble, pero a veces es hasta los partidos de fútbol que te impacta en el consumo de algún tipo de producto, ¿no? Entonces, lo importante es tener esa herramienta, que tú puedas ir alimentando esa herramienta de la experiencia del pasado, del forecast del cliente y de todos estos eventos que te pueden hacer variar tu demanda. Y luego, con eso ya tienes un mínimo, ¿no? O sea, nunca te va a dar el 100% de fiabilidad, pero si ya tienes un 95, un 97, pues tú ya puedes hacer una precontratación de camiones, de personas, porque ya sabes que como mínimo vas a estar en ese rango. Eso, o sea, pues digamos, por el lado de la demanda, ¿no? Tenemos esas herramientas en las que ahora hablaremos, que reconocemos que tenemos un error, que hay que convivir con ese error y adaptarse a ese error. Y luego, por el lado de la capacidad productiva, ¿no? Hasna, pues tenemos ya herramientas, justo como a turnos hoy, ¿no? Pero herramientas que te ayudan a controlar esa capacidad productiva, que ahora también vemos que a día de hoy está afectado como variables como las incapacidades temporales, la retención de talento, ¿no? Que me hace que mi oferta, ¿no? pues sufra y también tenga que hacer estimaciones por el lado de la oferta, ¿no? Efectivamente, bueno, como ha comentado Anabel, tener datos como el histórico de variables de negocio o inputs como el tiempo o eventos sociales, culturales, etcétera, es una parte muy importante, pero es una base. Necesitamos, o sea, dar herramientas a los clientes para que puedan, con esa información, tener una base y poder anticiparse y poder tener planes para anticiparse a cambios, anticiparse a subidas, bajadas de esas demandas, de esas variables en tiempo real, porque muchas veces ocurre, por ejemplo, tenemos un cliente ahora mismo con el que estamos trabajando lo que es el histórico del año pasado, que no es suficiente, porque, por ejemplo, cambios en los festivos, cambios en eventos, puede tener datos o planificar de forma muy errónea respecto a eso. Entonces, necesita actualizar constantemente esa información para poder anticiparse, pues, si hay un evento nuevo que no estaba previsto en el año pasado, saberlo de antemano, pues, 2 semanas antes, por ejemplo, y poder hacer esos cambios en la planificación más rápido, con, bueno, matriz de polivalencia, disponibilidad, etcétera, etcétera. Sí. Ya, ahí se me vienen en mente casos de clientes con los que hemos trabajado del error, ¿no? Que es, oye, hay un partido de fútbol, va a llover, esta tarde, pues si juega el Madrid, en vez de venir a las 5 van a venir a las 7. Y esos pequeños detalles a veces son complicados desde corporativo, ¿no? Ser capaz de ofrecer todo ese detalle, y ahí el mando juega y sabe que hay ese error, ¿no? Y el expertise del mando es capaz de hacer ese ajuste. Y luego también, por ejemplo, hablábamos, Álvaro, de que ese error lo que te tiene que ayudar es a definir escenarios, ¿no? Que hablabas un poco del concepto de escenario para poder tratar estas situaciones en las que se incumple o hay un error de demanda mayor o de oferta. La planificación, a mí parecerá un poco radical, pero a mí me gusta decir que la planificación está para no cumplirse, ¿no? Nunca se cumplen las planificaciones. O sea, tú haces una previsión, planificas cómo va a ser la actividad, nunca se va a cumplir y tenemos que asumirlo. La importancia de la planificación es el ejercicio que haces de previsión, de plantearte escenarios, de plantearte cómo vas a reaccionar. Entonces ahí
todo lo que te reduzca la incertidumbre siempre será positivo, pero bueno, lo que te permite hacer este ejercicio, incluso simulaciones, y decir, oye, si pasa esto, si sucede este evento, si cae aquí el fin de semana, si gana el Barça o gana Madrid, o si pierde, ¿qué va a suceder? ¿No? O si cae un festivo entre semana o en fin de semana, pues todo eso te permite luego, cuando pasan esos eventos y esas incidencias, poder reaccionar más rápido. Obviamente, si tienes hoy en día que hay mucha tecnología y modelos predictivos, pues bueno, te ayuda mucho más a reducir toda esta incertidumbre. Pero hay que contar siempre que hay una incertidumbre y que esa planificación, ese ejercicio, es un ejercicio mental, dijéramos, de simulación que te tiene que permitir, pues bueno, reducir esos riesgos que puedan haber. Sí, yo me acuerdo que estuvimos hablando con Francisco, que es de tu equipo, ¿no? Diciendo la situación de Black Friday, ¿no? Cuando empezaron los Black Friday era una situación que no estaba planificada, no estábamos preparados para esos escenarios y sin esa planificación ahora ya, ¿no? Sí se ha trabajado en esa planificación, estamos más preparados para escenarios como pudo ser los Black Friday, ¿no? Que lo ponía como ejemplo. Totalmente. Vale, o sea, estábamos hablando de la complejidad de la demanda de cliente, cómo estimarla. Hemos hablado un poquito de la oferta, capacidad productiva, que también tenemos que estimarla. Y nosotros ahora estamos viendo dentro de la capacidad productiva lo importante, que es otro punto y es un reto para planificar bien, es la retención de talento, ¿no? Claro, que sea capaz de que mi oferta sea estable, mi capacidad productiva para ello. Entonces, no sé, por ejemplo, Anabel en DHL, en otros sectores lo estamos viendo, ¿no? La complejidad para retener talento. ¿Qué podemos hacer para ayudar al planificador a que mi oferta sea más estable con estrategias de retención de talento? Pues en el sector de la logística, como no es un sector muy sexy, ¿no?, para atraer talento, tenemos que currárnoslo pues, de forma muy intensa, ¿no? Nosotros tenemos varios programas. La primera parte sería la captación de talentos, ¿no? Nosotros tenemos un programa que le llamamos Talent Bank, donde vamos a las universidades, escuelas de negocio y captamos talento que tengan interés en hacer un desarrollo, una carrera dentro del sector de la logística. Entonces, captamos estos estudiantes o que ya han acabado, normalmente ya han acabado los estudios, y hacemos un programa de formación de 18 meses donde les damos la oportunidad de desarrollar diferentes roles dentro de la organización, tratando pues, todos los aspectos que consideramos que es necesario conocer para luego convertirse en los futuros mandos intermedios de la compañía, ¿no? Es un poco cómo hacemos esa captación del talento. El resultado está siendo excelente, estamos teniendo un ratio de éxito y de continuidad en la compañía muy alto y el nivel de las personas que estamos captando es muy bueno profesionalmente. Y la segunda parte sería, ¿no?, la otra cara de la moneda es retener el talento, ¿no?, el talento que ya tienes en la casa y que durante tantos años te ha costado pues, tener ese nivel, ¿no? Aquí lo que hacemos son varias cosas, pero voy a mencionar dos. La primera es pues desarrollo de planes individuales, dos evaluaciones al año en base a competencias, y en base a esas evaluaciones hacemos un plan de desarrollo individual y personalizado para cada una de las personas, donde el manager más el equipo de recursos humanos pues nos ponemos juntos con el trabajador y desarrollamos un plan, ¿no? Y la segunda parte, que para nosotros es súper importante, es un programa de engagement, ¿no? Un programa no sé cómo traducirlo, pero de compromiso, ¿no? Fidelización, eso es la palabra. Gracias. Fidelización a la compañía, ¿no? Y tenemos un programa que llamamos Together, donde hay un montón de actividades, pero si me permites voy a explicar una, que es la que siempre impacta más, ¿no? Tenemos una parte de este programa que se llama Mi Vocación. Y DHL organiza un festival donde damos la oportunidad a las personas a mostrar el talento personal que ellos tienen. O sea, te estoy hablando de tocar el piano, cantar fados, cualquier cosa, ¿no? Entonces hacemos un súper festival donde todas las personas pueden participar, todas las personas que se presenten como que tienen una vocación que quieran compartir.
Y luego, bueno, pues salen unos ganadores, sale el primero, el segundo, el tercero, y estas personas pues después tienen la oportunidad de, cuando vienen los comités europeos o hacemos la conferencia global, pues participar en estos eventos, ¿no? Esto es para ellos lo más, porque poder estar con, con gente de todo el mundo, ¿no? De DHL tocando el piano, pues es algo que engancha mucho, ¿no? Esta es una de las acciones, a lo mejor es la más costosa, si quieres, ¿no? La más visual, pero luego tenemos muchas pequeñitas cosas, como por ejemplo el gerente del centro, pues un día al año tiene que ir a hacerles los zumos a los trabajadores. Ayer yo estaba en el despacho y me trajeron un helado, ¿no? Bueno, pequeñas cosas, ¿no? Que hace que digas, ostras, qué guay, ¿no? Y que te fideliza un poco, ¿no? Sí. Luego, también nosotros, por ejemplo, a la hora de fidelizar, nosotros que venimos de la parte de gestión de tiempos, es una cosa que incluso más las nuevas generaciones valoran mucho la transparencia, ¿no? En la gestión y en los procesos, ¿no? Hemos visto cómo los trabajadores, transparencia en los turnos, en la planificación, en las bolsas de horas, en toda esta gestión que a veces no es transparente, es algo que retiene al empleado, ¿no? Al ver que hay una política clara, definida. Esto lo hemos visto en más clientes. Sí, bueno, efectivamente, como uno de los puntos de dolor que tienen los trabajadores muchas veces es estos turnos rotativos, estos turnos que son complicados, ¿no? de llevar en el día a día con la vida personal de cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, muchas empresas de sectores dinámicos, como es el sector logístico, tienen este problema con los trabajadores. Bueno, aquí lo que vemos es la clave muchas veces no es tanto mejorar la planificación, porque muchas veces no se puede hacer mucho más, la realidad es la que es, pero dar a los trabajadores herramientas para poder, por ejemplo, indicar preferencias de descanso, de planificación, etcétera. Y luego, por otro lado, establecer criterios claros de equidad, que se vea que esa planificación es justa, que no es arbitraria, que hay un cuidado detrás de esta planificación para que el trabajador perciba que bueno, esos turnos se han hecho con criterios de buscar su bienestar, que sean justos entre diferentes equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, nosotros ahí, por ejemplo, hemos visto empresas que comparten la carga, ¿no? Con los trabajadores y pues la planificación, la flexibilidad, las bolsas se necesitan, ¿no? Y eso, por ejemplo, hemos visto que los trabajadores saben que hay campaña ahora, empieza la campaña y bueno, tienen que disponer de una hora, ¿no? Una bolsa de horas para poder cubrir la planificación. Yo creo que eso, esa transparencia es muy rica y sobre todo en nuevas generaciones se valora muy positivamente. ¿Me dejas añadir algo? Sí, sí, por supuesto, claro. Como mujer de un sector muy masculino, ¿no? Todavía, quería añadir que también tenemos una serie de programas de captación de mujeres para mandos intermedios. Es decir, tenemos muchas personas, mujeres en sectores funcionales, de recursos humanos, de finanzas, pero personas directoras de operaciones, gerentes de centro nos cuesta más, mandos intermedios nos cuesta más, y tenemos un programa específico también para eso. Por lo que decía también Hasna, ¿no? Que es difícil a veces de compaginar, ¿no? Esas rotaciones de turnos y tal, y que hace que sea poco sexy el sector. No, tengo que decir que es verdad que hasta ahora estamos con Ruth y con Sara y tienes toda la razón. También en esa parte de retención de talento, no se opináis de retención de talento de los mandos intermedios. Nos ocurren más sectores donde cuesta que un trabajador sea mando intermedio, no es una carga de trabajo más, es el que tiene que pegarse entre el cliente, entre la oferta y demanda, entre el cliente y los trabajadores. Has hablado de la formación, a veces también que no tienen las competencias digitales o de liderazgo, ¿no? Muchas veces vemos que es la persona que mejor desarrolla su tarea y ahora se tiene que poner a planificar. No sé qué opináis, no sé si se ocurre a la logística o no, o Álvaro, el tema de el mando intermedio, ¿no? Ese perfil en el que bueno, tiene que lidiar. Es una figura clave, yo creo, porque está supervisando la operativa del día a día, que tiene que gestionar y que tiene que reaccionar rápido a los cambios, a las incidencias, y tiene que gestionar a personas, ¿vale? Que es lo más complicado que hay en los negocios, ¿no? Porque los números son muy estables y las personas, pues bueno, todos tenemos nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestras preferencias, y ahí el mando intermedio es una figura clave. Tiene que tener herramientas, tiene que tener competencias, tiene que estar formado, cada vez más competencias digitales,
y tiene que saber, un aspecto muy importante para estas posiciones intermedias es que sepa cuidar a la gente, que sepa cuidar a su equipo. Porque luego vienen picos de trabajo, picos no están previstos y hay que hacer horas y hay que echar el hombro, ¿no? Y bueno, es importante saber cuándo puedes ceder, cuándo tienes que apretar, ¿no? Y bueno, saber cuidar y gestionar al equipo, pues bueno, que en un momento dado te puedan apoyar en ciertos momentos. Yo creo que eso es una figura que a veces no se le da la suficiente importancia que realmente tiene. Sí. Yo creo que hay una buena planificación, quita responsabilidad, ¿no? Un poco a esos mandos intermedios con la parte de la planificación. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, cuando hablamos, Anabel, la estructura, ¿no? Lo de la planificación para ir dando información al mando, ir quitándole un poco de esa responsabilidad de tomar decisiones como nuevas contrataciones, cambios de horarios, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hablamos que DHL tiene como una estructura en niveles, ¿no? Para ir haciendo esa planificación y quitarle responsabilidad a ese mando. Sí, nosotros trabajamos con 3 niveles de planificación. Normalmente una planificación mucho más estratégica, que es bueno, pues con los QBRs que hacemos con los clientes, donde hacemos bueno, pues una revisión de cuáles son los planes de futuro, cuáles son las campañas que van a venir, históricos de otros años. Entonces eso nos da una visión un poco de 6 meses vista aproximadamente, ¿no? Y después la realidad, como bien decía Álvaro, a veces la realidad no concuerda demasiado, ¿no? Entonces por eso es necesario, teniendo ese marco global, ¿no? Bueno, pues aterrizarlo a una planificación mucho más táctica, ¿no? Semanal, mensual, donde ya vas ajustando muchísimo más todas esas necesidades. Y no solo eso, sino que después tienes que hacer maravillas en el día a día, ¿no? Porque al final tú tenías previsto un volumen y tenías previsto una asistencia de unas personas, pero hay 3 personas que se han puesto enfermas, el volumen se ha multiplicado por un factor de 1, no sé cuánto, y encajar todo eso pues es difícil, ¿no? Por eso es importantísimo todo lo que hemos hablado hasta ahora, es decir, tener la gente, tenerla formada, tener las herramientas, tener la flexibilidad, tener esa matriz de polivalencia para poder jugar. Y por último, estos 3, y me avanzo creo un poquito, ¿no? Pero estos 3 niveles de planificación, sin un modelo de gestión, te quedas cojo, porque puedes planificar, puedes tener muchos números, muchos escenarios, ¿no? Pero al final tienes que tener una manera de gestionar esas operaciones, por lo tanto un modelo de gestión claro también tiene que existir. Claro, también definir esos procesos, ¿no? Quita un poco de responsabilidad al mando porque ya hay definido un proceso como, no sé, a nivel táctico, activar contrataciones de TT, ¿no? Por ejemplo. Y por lo menos le das mucha información que en el pasado no tenían, ¿no? Para poder gestionar. En el pasado era, yo soy aquí Superman, yo gestiono y llamo a mi amigo y le digo que no sé qué, y al otro que me cae mejor le digo que se quede. Y no, ahora el proceso es como mucho más profesionalizado, ¿no? Ahora sí es verdad que… Y luego también hacer partícipe al planificador también en la parte estratégica, ¿no? Cuando tienes esa visión, ¿no? Que no es algo que viene impuesto de la dirección o del cliente, ¿no? Que viene, sino que ya eres tú parte de la toma de decisión de los niveles más altos. Planificador yo creo que hace unos años no existía, ¿verdad? No. Bueno, se iba sobre la marcha y se iba gestionando, pues bueno, un poco te intentabas anticipar, pero ahí… según la maestría y la habilidad e incluso la mano dura que tenía el supervisor, pues bueno, pues ahí gestionaba a los equipos. Hoy en día tenemos la suerte de poder meterle ciencia, ¿no? Y un buen sistema, ¿no? Y que haya unos parámetros, lo que decíamos antes de la transparencia, que hay unos factores de productividad que estén muy claros, que todo el mundo los conozca y implicará toda… Bueno, sobre todo a los planificadores, sobre todo en los diferentes niveles, ¿no? Tanto en esa visión más a largo plazo, estratégica, y luego los supervisores y los coordinadores pues más en el día a día, en la operativa, ¿no? Ese control diario instantáneo. Vale, ya que decís la importancia del rol planificador, ¿no? El cliente final lo ve como un recurso con ese valor. En estas estrategias Open Book, Closed Book,
el cliente ve que tiene que hacer esa inversión. ¿Cómo está el cliente con ese coste? Que a lo mejor no es mano de obra pura y dura que no con esa productividad, pero ¿cómo lo ve esto? Bueno, yo desde mi experiencia veo que muchos clientes nuestros no lo perciben como con ese rol, ¿no? Todavía el planificador está sumido en tareas que se pueden automatizar, que se pueden delegar en herramientas. Por ejemplo, el planificador muchas veces se encarga de esos cambios de turno entre trabajadores. Es algo tan simple como dotar una herramienta al equipo para que pueda hacer esas gestiones de forma autónoma, ¿no? No involucrar al planificador en tareas donde no requieren un proceso de pensar, ¿no? Y dejarlo para la parte importante y dotarle de las herramientas para poder alinear la visión estratégica con el día a día y con el apagar los fuegos. Muchas veces el error que cometen muchas empresas es eso, dejar al planificador todavía con tareas que no aportan valor a la planificación y al equipo. Pero ¿y el cliente final? Es decir, cuando se le emite un ticket para ese usuario, el cliente final, ¿tiene que haber un coste de planificación o es algo que tiene que absorberse los costes de la fuerza laboral? Nosotros cada vez vemos que hay sectores donde se está profesionalizando, como está ocurriendo en la logística, la planificación, y al final es un coste que tienes que añadir a tu servicio y a ese cliente final. Y muchos de lo que veo que piden es justificar, ¿no?, dónde me reduce esa inversión, pero te lo está reduciendo en una buena planificación. Menos incidencias, cumplir los SLAs, ¿no?, reducir. ¿Qué indicadores, ¿no?, que hablamos, Álvaro, qué indicadores son los que tú crees que pueden justificar a esa dirección de cliente que tiene que hacer esa inversión? Bueno, yo creo que en función de la profesionalidad también y del cliente, ¿vale?, es más comprensivo o no. Si tienes un cliente que trabaja mucho la demanda, la previsión, es decir, que él mismo pues trabaja y le da mucha importancia a este forecast que te hace de actividad, pues comprenderá que tú tengas que tener un homólogo, ¿no? Y que tengas que tener un planificador que coja esa demanda, que lo traslade, que al final hay, pues bueno, como tú comentabas, ¿no?, Open o Closing Books. Si ellos te pueden pagar por paquete movido o te pueden pagar por servicio, bueno, pues a partir de ahí tú, el buen hacer del planificador redunda en menores costes. En el fondo, tú utilizas menos fuerza laboral, te puedes adaptar mejor, puedes coger ETTs o no ETTs o bolsas de horas, tirar de aquí, tirar de allí y realmente sacarle provecho y sacarle productividad a los recursos que dispones. A nivel de indicadores, pues bueno, desde paquetes movidos hasta, bueno, hay 1000 indicadores que en función del tipo de actividad logística, pues bueno, utilizas unos u otros. Pero yo creo que es importante hacerle ver al cliente que la función de planificación, ¿vale?, se haga. La hagas con un rol de un planificador o lo tengas diluido de alguna otra forma, pero que la función en sí es importante y es clave. Sí, y también hablo, ya que estamos hablando de cara al cliente, es que una buena planificación te pone en una posición de negociación. Estoy detectando futuros problemas a 6 meses y tú con el cliente hablamos más capacidad de negociar, que no he planificado y detecto que la semana que viene pues voy a tener un problema porque no voy a tener personal o no voy a poder absorber ese pico. La gestión de riesgos que hablábamos antes, ¿no?, y los planes de contingencia. Si tú eres capaz de conjuntamente con el cliente, ¿no?, decir, oye, me estás haciendo una proyección de actividad de aquí a 6 meses, oye, pues yo detecto que aquí de 6 meses tendré un pico de necesidad de recursos. Vale, pues internamente, ¿qué voy a tener que hacer? Primero, ver si tengo los recursos o no, si voy a tener horas o no, si ya las estoy consumiendo esas horas, esa bolsa de horas la estoy consumiendo, si estoy consumiendo los parámetros que me indican los convenios, ¿no?, que tengo unas horas tope al año, pues si lo estoy consumiendo o no, y entonces a partir de ahí establecer un diálogo, ¿vale?, constructivo con el cliente. Entonces ahí el cliente se da cuenta que tú estás utilizando bien los recursos, que estás intentándote anticipar y gestionar esos riesgos. Oye, ¿qué sucede si hay un 1.2, ¿no?, que decías tú antes, de incremento de la actividad
¿Qué pasa si no? Bueno, pues tendré un problema de calidad, tendré un problema de servicio, tendré un problema y a ver, pues bueno, nos anticipamos, no nos anticipamos y ahí puedes incluso negociar con el cliente, pues eso, oye, voy a hacer un reclutamiento, me voy a anticipar 3 meses, esa curva de aprendizaje y te puedes preparar mucho mejor y el cliente lo entiende. Incluso si luego ese punto 2 se convierte en 1.1, ¿no? Pues bueno, el cliente es más comprensivo que hay unos sobrecostes que incluso los pueda asumir él, se pueden compartir o bueno, ahí ya entra la habilidad de negociación de cada... Sí. Hay que evangelizar un poco a veces a ciertos clientes con el uso de la planificación, ¿no? Para poder tomar decisiones. Vale, y en esa parte que hablábamos de ese rol, hablamos también de los modelos, ¿no? De los procedimientos, ¿no? Procedimentar claramente el proceso de planificación para liberar a esos mandos de esa responsabilidad, ¿no? Y ayudarles en ese proceso de gestión. Ahí no sé, Abel, un poco que nos cuentes de ese modelo de gestión que tenéis en DHL. Perdón. Nuestro modelo de gestión le llamamos OMS y es estándar para todo el mundo en DHL. Tú te vas a Brasil o te vas a Alemania o vienes aquí a Barcelona y ves exactamente lo mismo, el mismo modelo. Es un modelo donde trabajamos con 12 puntos muy concretos, muy básicos y que cubre, bueno, pues, todo nuestro modelo de gestión en una operación logística. Para centrarme más en el tema de la planificación, que es lo que hoy nos ha traído aquí, te diré que en nuestro modelo de gestión tenemos definido con contenido y con todo unas reuniones diarias al inicio del turno donde se explica, bueno, pues el volumen que viene, cómo ha acabado el turno anterior, el día anterior, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que tenemos unas reuniones cada 2 horas con los diferentes mandos de las diferentes secciones. Es decir, tenemos operaciones donde tenemos 3 divisiones del mismo cliente, ¿no? La de lujo, la de CAE, o diferentes secciones también puede ser que ese almacén esté organizado en expediciones, entradas, picking. Diferentes secciones puede ser diferente concepto según la operación y el cliente, ¿no? Pero en cualquier caso lo que sí que está estandarizado es que cada 2 horas tienen que reunirse los responsables, los mandos intermedios de esas zonas y ver cómo está la foto global, no solo tu área, sino cómo está la foto global de la operación, ¿no? Ostras, pues yo tenía previsto que me llegaran 30 camiones y me han llegado 15. Tengo gente de más. Oye, pues ¿están formados en picking? Sí, pues para picking. ¿Por qué? Pues porque a mí me han dado el doble del picking que yo tenía previsto, ¿no? Esa flexibilidad que se puede conseguir si tenemos todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Tener el personal, tener la matriz de polivalencia, tener la gente formada, tener las herramientas, tener el modelo de gestión. Bueno, pues es lo que nos permite cubrir esas variaciones entre un área del almacén y otro, ¿no? Y este es uno de los puntos que gestionamos de forma estándar a nivel global con nuestro modelo de gestión. Claro, o sea, ya escuchándote veo como que también el diseño de los procesos, ¿no? Dentro de la logística tiene que estar preparado para la polivalencia y para toda esa flexibilidad, lo que tú dices, ¿no? Que hoy llega y hoy se van todos a picking o se van a devoluciones. O sea, no solamente, yo creo que a lo mejor la planificación tendría que entrar en los diseños de los procesos logísticos, ¿no? Para poder tener esa flexibilidad para adaptarte a este mundo tan cambiante, que es algo muy propio de la logística. Otros sectores, si vas a un hospital hoy hay que hacer consultas o quirófanos y es lo que hay, esto no cambia por la mañana, ¿no? Ahí tenemos retos importantes también, porque aunque parezca que un inbound es siempre lo mismo, ¿no? Una entrada de un camión es siempre lo mismo, no lo es, porque los requerimientos específicos del producto, del cliente, del sistema que estás utilizando, que a veces es del cliente, a veces no, ya nos gustaría tener un poco más estandarizada esa parte, pero, o sea, el core sí, pero luego, bueno, pues hay flujos alternativos que te tienes que adaptar a lo que el cliente te pide y te demanda, ¿no? Bueno, sí, o sea, y ahí tienes que andar un poco con la finura, ¿no? De ser capaz de, utilizando esos procesos, adaptarte a un cliente o otro. Vale, pues yo si queréis, bueno, creo que nos quedan menos de 10 minutos. Yo quiero un poco que hablarais, a lo mejor dijerais
cada uno un poco de lo que hemos hablado a modo de resumen, ¿no? ¿Qué buena práctica es la que más valor le habéis dado, ¿no? De lo que hemos hablado hasta ahora? No sé, Álvaro, Hassan, algo de lo que hemos visto ahora que veis que sea clave, ¿no? Más importante para esa buena planificación y conseguir ese ajuste con una buena planificación. Por mi parte, yo creo que el tener un buen sistema de planificación, ¿vale? Y cuando me refiero a sistema, me refiero tanto a herramientas como tener figuras, como tener competencias. Yo creo que es muy importante, ¿vale? El desarrollo de las competencias, la formación de los equipos es imprescindible, y tener un grado de polivalencia lo más elevado yo creo que es uno de los aspectos más relevantes y que te facilita la flexibilidad, ¿no? Y el poder trasvasar recursos, personas de equipos del inbound al outbound, o a las devoluciones o al picking, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto fundamental. A partir de aquí, pues bueno, todo lo que hemos comentado pues ayuda muchísimo, muchísimo. Ahora comentabais de la automatización, ¿no? Simplificas los procesos, los automatizas, pues bueno, todo esto te facilita, y las curvas de aprendizaje son mucho más rápidas, ¿no? Que sea todo lo que es más manual y más artesanal, pues bueno, siempre tardas más tiempo en aprenderlo. El acceso al dato, ¿no? A veces también tener ese dato, a veces llegas, ¿cuántas personas tienes hoy que puedan hacer picking, ¿no? ¿Cuántas personas tienes hoy que puedan hacer una bolsa de horas complementarias y el coste que puede tener hacer esas horas complementarias? ¿Qué ocurre si meto horas complementarias para el mes que viene que no dispongo para cuando venga? Entonces, acceso a la información a veces, y el mando a veces tampoco está seguro, ¿no? de ese dato, y tiene que andar revisando si es algo que... Y son muchas variables para tenerlas en la cabeza. Ahí... la inteligencia artificial, o no sé si humana o artificial o automática, llámalo como quieras, pero necesitamos apoyos ahí, porque llega un momento que son en el sector logístico, entre los convenios, las bolsas, bueno, es muy complicado. El Excel ya no te lo aguanta como antes. Sí, también además el planificador, lo hemos hablado, pero tiene que comunicarse con recursos humanos, tiene que comunicarse con operaciones, tiene que comunicarse con el cliente, tiene que comunicarse con el trabajador. Y es una carga de estrés que decíamos que... Es un arte, como decía en el título, ¿no?, de la ponencia. ¿Redonda? Exacto. Bueno, nosotros donde aportamos valor, ¿no?, es quitar al mando intermedio, al planificador, que al final es la figura que absorbe esa presión o ese dinamismo del sector, quitarle las cosas que no aportan valor, automatizar lo máximo los procesos que no aportan valor para que pueda centrarse en lo importante, ¿no? Que es hacer como esa tarta con todos los ingredientes, que es pues los datos del histórico, anticiparse con el forecast a posibles cambios en la demanda, etcétera. Porque aquí el problema que suele haber es este mando intermedio no tiene tiempo suficiente de reacción ante estos cambios, ¿no? Es poder liberarlo, darle el tiempo suficiente para, con todos estos ingredientes, anticiparse a las situaciones. Yo. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros, pero también, no me mates ahora, todas estas herramientas, sin un equipo comprometido, fidelizado, formado y con ganas, esto no tira adelante, ¿no? Por lo tanto, para mí y para la compañía que represento, DHL, lo más importante son las personas que están formando, bueno, pues todo este trabajo, ¿no? Tienen que ser personas comprometidas, tenemos que cuidarlas, tenemos que asegurar su formación, su seguridad. Entonces es básico y fundamental tener programas, como bien hablábamos, ¿no?, de captación de buen talento, de retención del talento, para que después le pongas todas estas herramientas que son súper importantes y que realmente se llegue al objetivo final, ¿no? Pero todas las herramientas sin un equipo motivado y enganchado es difícil, ¿no? Nosotros siempre decimos que con un buen equipo motivado y formado, al final tienes un enganche con el cliente, un buen servicio, unos buenos KPIs, un compromiso, una flexibilidad. Es decir, es lo que te va a dar todo eso, ¿no?
Sí, no, es un reto, ¿eh? Nosotros hemos entrado en el sector de la logística y sin duda es uno de los, a nivel de gestión y de necesidades de planificación más dinámicos que conocemos, ¿no? Las curvas de pico que hay es que pueden doblar la campaña el trabajo estándar, ¿no? Como decís, si el equipo no tiene esa cohesión, ¿no? y ese conocimiento del mismo y esas hard skill, ¿no? de la parte digital y luego toda esta soft skill para conocer a tu equipo y ver en qué momento pues, puedes... Antes Álvaro mencionaba un tema de liderazgo de los mandos. Anteriormente, años atrás, nosotros el mejor operario que teníamos lo promocionábamos de mando y le hacías un flaco favor porque no tenía ninguna dote de liderazgo, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues todo eso para nosotros ha cobrado una importancia brutal y tú puedes ser el mejor técnico del mundo, pero como no tengas dotes de liderazgo, pues es imposible, ¿no? Esto ha cambiado mucho, ¿no? La gestión de las personas yo creo que ha cambiado muchísimo. Creo que es muy positivo, sinceramente, ¿no? y que para nosotros es básico, ¿no? No, totalmente. O sea, el gestionar equipos y el liderar equipos y supervisar equipos es una de las tareas más complicadas que hay y no las puede hacer cualquiera. Es una tendencia en todos los sectores, ¿eh? Yo creo que antes que se cogía al buen técnico, al buen trabajador y este es el que sabe y lo promocionas. Y era una trastada tanto para él como para el equipo como para la organización, porque ni él se sentía cómodo, en muchas ocasiones se sienten obligados. Hoy en día yo me he encontrado varios casos que renuncian, ¿vale? Que a veces incluso mis clientes no se lo toman bien, ¿no? Pero creo que es más vale que renuncien y tú puedas reaccionar y buscas una alternativa, porque si no te vas a acabar estrellando. Si aceptan por obligación, dijéramos, esa promoción, entonces tiene que tener ganas, tiene que tener compromiso y tiene que tener esas habilidades. Y si no las tienen, a corto o medio plazo te vas a acabar estrellando. Qué complicados tienen que ser, ¿no? Los planes de carrera, ¿no? Esos planes que el recursos humanos detecte, ¿no? Dentro del equipo quién puede coger ese rol de planificador o de mando intermedio. Es un reto. A veces no sé si delegan recursos humanos, si es operaciones. ¿Quién es el que es capaz de detectar esto? Para mí son dos cosas. El plan de desarrollo individual que mencionabas, ¿no? Que el protagonista y el responsable número uno es el propio trabajador. Es decir, nosotros ponemos a su disposición formación, apoyo con coach, apoyo con recursos humanos, con tu mando y tal. Pero al final tú eres el primero que tienes que liderar, que quieres tener ese plan de desarrollo y decir, bueno, pues iniciar este proceso, ¿no? Y otra cosa ya es en los procesos de selección. En los procesos de selección en nuestra organización vamos muy de la mano el Departamento de Recursos Humanos con el Departamento de Operaciones, ¿no? Soft skills y hard skills, ¿no? Un poco para compensar, porque a lo mejor no estás... De hecho, estamos pensando en hacer una formación precisamente para mejorar esa capacidad de contratar y seleccionar más por competencias, porque hasta ahora están bastante más en la mano de recursos humanos, ¿no? Y la parte más técnica en las operaciones. Pero siempre vamos de la mano. Uh-huh. Pues creo que hemos cumplido perfectamente los 50 minutos. Yo creo que como resumen tenemos reto en el sector y necesitamos un buen equipo, ¿no? Para poder acometer todos estos retos. No sé si queréis añadir algo más antes de que cortemos la... Buen equipo y buenas herramientas como la vuestra. Y buenas herramientas también. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos los que habéis venido.